Concéntrate en lo que vale la pena. Hace un tiempo me llegó un paquete enviado por mensajero al despacho. Dentro había un sobre lacrado con cera dorada en el que habían escrito mi nombre cuidadosamente. Lo abrí enseguida y empecé a leer la carta que contenía. La escribía el director gerente de una importante empresa que había comprado mi libro Las 8 claves de liderazgo del monje que vendió su Ferrari en un aeropuerto cuando se dirigía a una reunión de negocios en Europa. Decía que siempre había sido un aplicado estudiante del tema del liderazgo y que el título le había intrigado y le había hecho sonreír. Este ejecutivo estaba sometido a una tremenda presión como resultado de las abrumadoras responsabilidades de su cargo y esperaba aprender algunos trucos para mejorar la eficacia de su liderazgo con el fin de emplear más tiempo en las cosas realmente importantes, tanto en su trabajo como en su vida personal. En su carta escribía: mientras leía su historia sobre aquel hombre cuya vida se había hecho demasiado compleja y había quedado fuera de su control, empecé a conectar con una parte de mí con la que hacía muchos años que no conectaba. Empecé a pensar en la gente de mi organización que buscaba mi guía e inspiración. Empecé a pensar en mi mujer que llevaba 5 años suplicándome que me tomara unas vacaciones. Y pensé en mis 3 hijos que habían visto a su padre emplear los años en que ellos eran niños para escalar la imaginaria escalera del éxito. Me considero una persona fuerte, pero a medida que avanzaba en la lectura de su libro, empecé a sollozar, en silencio al principio y luego inconsolablemente, tanto que la azafata de vuelo se acercó corriendo y me preguntó si me sucedía algo. El gerente continuaba: ese momento fue como un clarinetazo para mí, una experiencia que me acompañará hasta el día de mi muerte. Comprendí que tenía que hacer algunos cambios importantes en el camino que estaba siguiendo y en mi manera de vivir. Y en ese vuelo, sentado a 35.000 pies de alturas del mundo, me prometí que me comprometería a eliminar la multitud de distracciones que llenaban mi vida y me concentraría solo en lo esencial, en esas pocas actividades que realmente tenían el poder de marcar una diferencia en el modo en que trabajaba y vivía. Prometí dejar de leer 6 periódicos diarios, de atender todo el correo que aparecía en mi bandeja y de aceptar todas las invitaciones para comer fuera que me hacían. Incluso me hice grabar en una placa el título de su capítulo sobre eficacia personal, que acertadamente tituló Concéntrate en lo importante. Y lo tengo sobre la mesa de mi despacho para recordarme que la persona que trata de hacerlo todo al final no termina nada. No puedo describir cuánto ha mejorado mi vida desde que empecé a vivir siguiendo esa sencilla filosofía. Gracias. El tiempo es tu artículo más precioso, y sin embargo muchos de nosotros vivimos como si tuviésemos todo el tiempo del mundo. El verdadero secreto para hacerse con el control de la propia vida es devolver un cierto propósito a tus días. El verdadero secreto para conseguir que las cosas se hagan es saber qué cosas hay que dejar sin hacer. Una vez que empieces a emplear las horas de tu tiempo solo en esas actividades estimulantes y prioridades que contribuirán a la misión y legado de tu vida, todo cambiará. Muchos de los pensadores más importantes de la historia han llegado a la misma conclusión. El sabio Confucio lo expresó con las siguientes palabras: el que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Mientras que el filósofo romano Marco Aurelio dijo: que tus ocupaciones sean pocas si quieres llevar una vida tranquila. El gurú de la dirección, Peter Drucker, expresó esta sabia conclusión de otro modo escribiendo: no hay nada tan inútil como hacer eficientemente aquello que no debería hacerse.